Hace 3000 años, el rey Salomón llevó a cabo uno de los proyectos de construcción más asombrosos de la historia. Un templo tan monumental que su valor en oro y materiales superaba el de las construcciones más caras de la actualidad, como la Estación Espacial Internacional o los rascacielos más altos. Este templo, cubierto casi en su totalidad por oro, era tan deslumbrante que la luz reflejada desde sus muros podía cegar a quienes se encontraran a kilómetros de distancia. Pero lo que pocos conocen es que la construcción de este santuario casi hundió el reino de Salomón. Y lo más increíble, el proceso de edificación se llevó a cabo en total silencio, algo que los ingenieros modernos aún no logran explicar completamente. Esta es la historia oculta del Templo de Salomón, una obra de fe, ambición y sacrificio que perdura en la memoria histórica hasta el día de hoy. Para comprender la magnitud del desafío que Salomón enfrentó, es esencial conocer el legado de su padre, el rey David, y los orígenes de la visión que motivó la creación del Templo de Salomón. Durante más de 400 años, la presencia de Dios entre los israelitas residió en un lugar portátil y provisional, el tabernáculo. Esta tienda sagrada se había construido durante el Éxodo, diseñada para acompañar a un pueblo errante que no tenía un hogar fijo. Era un símbolo de la relación entre el pueblo de Israel y su Dios, pero también un recordatorio de su vida en movimiento, sin asentarse definitivamente. Sin embargo, hacia el año 1000 a.C., la situación de Israel había cambiado. Ya no era un pueblo nómada, sino una nación consolidada bajo el liderazgo de David. El rey David, después de unir las tribus israelitas y conquistar Jerusalén, había establecido la capital de su imperio en esa ciudad. En su corazón, David albergaba un sueño: construir un templo permanente para albergar la presencia de Dios, un santuario que representara la estabilidad de su reino y la grandeza de su Dios. Pero Dios, en un giro sorprendente, dijo que no sería David quien lo edificara, sino su hijo Salomón. En el libro de 2 Samuel, Dios le explica a David que él no sería el elegido para construir el templo porque había derramado mucha sangre en sus batallas. David era un hombre de guerra, un líder que había luchado y conquistado para asegurar el futuro de Israel. Pero el templo, el lugar de descanso de la presencia divina, debía ser construido por un hombre de paz, alguien que no estuviera marcado por la violencia. Así, Salomón, cuyo nombre proviene de la palabra hebrea Shalom, que significa paz, fue elegido para llevar a cabo esta tarea. David no solo dejó un mandato a su hijo, sino también un legado económico impresionante. A lo largo de su reinado, había acumulado riquezas en oro, plata, piedras preciosas y tributos de naciones conquistadas. En su vejez, David destinó toda esta fortuna para la construcción del templo, aunque sabía que nunca vería su sueño hecho realidad. En el libro de Primera Crónicas, se detalla cómo David reunió una enorme cantidad de materiales preciosos, incluyendo 100.000 talentos de oro, que equivalían a aproximadamente 3.400 toneladas de oro. Esta cantidad, si la valoramos con los precios actuales, supera los 500.000 millones de dólares, solo en oro. Pero a pesar de tener los recursos necesarios, Salomón aún enfrentaba obstáculos colosales. ¿De dónde sacaría las maderas necesarias para construir un templo de tal magnitud? Israel era una nación agrícola, pero carecía de la infraestructura para producir maderas de la calidad requerida, como el cedro del Líbano, un material esencial para el templo. Para resolver este problema, Salomón envió embajadores al rey Hiram de Tiro, en la actual Líbano, solicitando su ayuda. Hiram, un rey comerciante y experto en la navegación del Mediterráneo, aceptó la propuesta, pero no sin condiciones. El acuerdo incluía una serie de pagos anuales, como 20.000 cors de trigo y 20.000 baños de aceite de oliva, a cambio de la entrega de maderas de cedro y ciprés y la participación de sus artesanos más experimentados. Este acuerdo fue el primer paso en lo que sería una colaboración entre dos grandes potencias del mundo antiguo, el reino de Israel y el reino fenicio de Tiro. Sin embargo, obtener las maderas no era suficiente. Salomón también necesitaba reunir a un ejército de trabajadores para llevar a cabo la construcción. En total, movilizó a 183.000 personas, un número impresionante si consideramos que la población total de Israel en ese momento rondaba entre 1 y 2 millones. Esta fuerza laboral no solo incluía obreros israelitas, sino también extranjeros, descendientes de los pueblos cananeos que habían sido conquistados por David y que ahora trabajaban bajo un régimen de servidumbre. La división del trabajo era clara.
30.000 israelitas se encargaban de las labores de tala en el Líbano, mientras que 80.000 cortadores de piedra y 70.000 transportistas trabajaban en la cantera y en el transporte de los materiales hasta Jerusalén. A pesar de la magnitud de este esfuerzo, había un aspecto aún más misterioso y singular en la construcción del templo. Según el relato bíblico, durante los 7 años que duró la construcción, no se escucharon martillos ni cinceles en el sitio de la obra. Este silencio total es uno de los aspectos más fascinantes de la historia del Templo de Salomón. ¿Cómo podía un proyecto de tal escala llevarse a cabo sin el uso de herramientas de metal en el lugar de construcción? La respuesta tiene una base teológica profunda. En la mentalidad israelita antigua, el hierro estaba asociado con la guerra, el conflicto y la sangre derramada. El templo, siendo la morada de Dios, debía ser construido en paz y santidad. Por ello, Salomón impuso la regla de que no se usarían herramientas de hierro en el lugar sagrado. La solución a este desafío fue un ingenioso método de prefabricación. Cada piedra para el templo se cortaba en la cantera, lejos del sitio de construcción, y se transportaba a Jerusalén ya lista para ser colocada. De esta manera, las piedras encajaban perfectamente sin necesidad de ajustes en el lugar. Este nivel de precisión es asombroso si consideramos que no existían herramientas modernas de medición ni tecnología avanzada para lograr la exactitud necesaria. Pero la tarea no terminó con la corte de piedras y la recolección de madera. También hubo que transportar todo ese material a través de montañas, valles y desiertos. Jerusalén estaba ubicada a 800 metros sobre el nivel del mar, y para llegar hasta allí, los troncos de cedro y las enormes piedras tuvieron que ser transportados a través de terrenos difíciles y escarpados. Sin grúas, sin máquinas pesadas, solo con cuerdas y esfuerzo humano. Imaginen el esfuerzo de 183.000 personas trabajando juntas para mover toneladas de materiales a través de caminos rocosos, sin las comodidades y herramientas de la era moderna. A lo largo de estos años, Salomón no solo tuvo que enfrentarse a desafíos logísticos y materiales, sino que también debió lidiar con los problemas internos de su propio reino. La construcción del templo significaba grandes sacrificios para los trabajadores, y las condiciones de vida de los trabajadores forzados fueron duras. A pesar de la promesa de paz y prosperidad que representaba el templo, la carga de la construcción dejó cicatrices en la sociedad israelita, sembrando resentimiento entre los trabajadores. Esto tendría repercusiones políticas importantes en el futuro del reino. La construcción del Templo de Salomón se convirtió en uno de los proyectos más colosales y extraordinarios de la historia antigua. La obra no solo representaba la edificación de un templo físico, sino un profundo acto de fe, visión y sacrificio para Salomón y su pueblo. Si bien las maravillas arquitectónicas de la antigüedad, como las pirámides de Egipto o los templos griegos, han sido objeto de admiración a lo largo de los siglos, el Templo de Salomón destacó no solo por su belleza y riqueza, sino por el significado espiritual que encarnaba. La magnitud de la tarea era tal que Salomón no solo tuvo que enfrentarse a desafíos logísticos y materiales monumentales, sino también a las complejidades políticas y sociales que involucraban el uso de una fuerza laboral masiva. Salomón heredó una visión, pero también un conjunto de problemas, algunos de los cuales todavía hoy nos parecen impresionantes. A pesar de tener a su disposición vastos recursos, Salomón no podía construir un templo de tal magnitud sin recurrir a un ejército de trabajadores. El Templo de Salomón se erigió gracias al esfuerzo de 183.000 personas. En un país cuya población rondaba los 1 a 2 millones, esto equivalía a movilizar cerca del 10% de la población. Los 30.000 israelitas enviados a las montañas del Líbano para talar el cedro de calidad premium fueron solo una fracción del total. A ellos se unieron 80.000 canteros y 70.000 transportistas, en su mayoría trabajadores extranjeros, descendientes de los pueblos cananeos que habían sido conquistados por David años antes. Aunque los israelitas trabajaban en condiciones relativamente más favorables, con turnos de trabajo rotativos, muchos de los trabajadores extranjeros estaban bajo un sistema de servidumbre forzada, conocido en la Biblia como maas o trabajo forzado. Estos trabajadores no solo tuvieron que soportar arduas condiciones laborales, sino que fueron sometidos a un trabajo constante sin descanso, trabajando en las canteras o transportando toneladas de materiales de construcción sin rotación de turnos. Este trato desigual generó resentimiento y más tarde división en el reino.
cuando las tribus del norte comenzaron a exigir un alivio a la carga que les había impuesto Salomón. Uno de los aspectos más asombrosos del templo fue el increíble costo material que implicó su construcción. David, sabiendo que no viviría para ver la obra terminada, había acumulado una fortuna impresionante a partir de los tributos que recibió de las naciones conquistadas y de las riquezas obtenidas en sus victorias. En el libro de Primera Crónicas 22 se narra cómo David reunió un asombroso total de 100.000 talentos de oro, 1.000.000 de talentos de plata, además de otros recursos como bronce, hierro y piedras preciosas. Para poner esto en perspectiva, un talento equivale a aproximadamente 34 kilogramos, lo que significa que solo en oro David había reunido alrededor de 3.400 toneladas. El valor de esta cantidad en la actualidad asciende a casi 500.000 millones de dólares. La enorme cantidad de oro, plata y materiales preciosos que David dejó a su hijo para la construcción del templo fue, por lejos, más grande que cualquier presupuesto de construcción contemporáneo. Además de la riqueza acumulada, Salomón también tuvo que hacer acuerdos diplomáticos cruciales para obtener los materiales necesarios. Uno de los recursos más importantes para la construcción fue el cedro de Líbano, un tipo de madera resistente y aromática, ideal para la construcción de una estructura que debía perdurar siglos. Para conseguirlo, Salomón estableció una alianza con el rey Hiram de Tiro, en la actual Líbano. A cambio de grandes cantidades de trigo y aceite de oliva, Hiram se comprometió a enviar a Salomón no solo la madera, sino también a los artesanos más hábiles de su reino, capaces de trabajar metales y madera con gran destreza. Uno de los aspectos más singulares y misteriosos de la construcción del templo fue la orden de Salomón de que no se usaran martillos ni cinceles en el sitio de la construcción. La razón detrás de este mandato no fue meramente práctica, sino teológica. En el pensamiento israelita antiguo, el hierro estaba vinculado a las armas y a la guerra, y un lugar tan sagrado no debía ser construido con herramientas que simbolizaban la violencia y el derramamiento de sangre. En este sentido, Salomón buscaba un lugar de paz, un espacio donde la presencia de Dios podría habitar sin la contaminación de los conflictos humanos. Así, el proceso de construcción del templo se realizó en completo silencio. Las piedras se cortaban y preparaban en las canteras, a kilómetros del sitio de construcción, y solo se transportaban a Jerusalén para ser ensambladas. Las enormes piedras, que pesaban toneladas, se encajaban perfectamente sin la necesidad de ajustes adicionales. Era como un gigantesco rompecabezas en el que cada pieza encajaba con una precisión asombrosa, a pesar de la falta de tecnología avanzada. Esta técnica de prefabricación es considerada por muchos como una de las más impresionantes del mundo antiguo. La calidad de los materiales no era el único aspecto impresionante de la construcción del templo. La habilidad de los artesanos que trabajaron en él fue igualmente extraordinaria. Huram-Abi, el jefe de los artesanos enviados por el rey Hiram, era un hombre de gran talento. Su habilidad para trabajar con metales, madera y piedra permitió la creación de detalles intrincados y adornos elaborados que adornaron el templo. Columnas de bronce, candelabros de oro, puertas revestidas de madera de cedro y, por supuesto, los querubines de oro que flanqueaban el Santo de los Santos. Todo fue diseñado con un nivel de detalle que reflejaba la majestuosidad y la grandeza de Dios. Los artesanos, bajo la dirección de Huram-Abi, no solo construyeron los elementos estructurales, sino que también crearon los objetos sagrados que se utilizarían en los rituales del templo. El Arca de la Alianza, que contenía las tablas de la ley dadas a Moisés, se colocó en el Santo de los Santos, el lugar más sagrado del templo. Las decoraciones no solo eran bellas, sino que estaban impregnadas de un significado profundo, con cada símbolo y cada forma teniendo un propósito espiritual específico. El Templo de Salomón no fue solo una maravilla arquitectónica, sino el hogar de la presencia de Dios en la tierra. El día de su dedicación fue uno de los momentos más trascendentales de la historia de Israel. El templo, tras 7 años de arduo trabajo, fue finalmente completado. En ese día, la presencia de Dios descendió de manera espectacular. Según el relato bíblico en 2 Crónicas 5, cuando los sacerdotes trajeron el Arca de la Alianza al templo, la gloria de Dios llenó el lugar en forma de una nube tan densa que los sacerdotes no pudieron continuar con su servicio. La gloria de Dios, conocida como la Shekinah, llenó el templo de manera tangible, una manifestación divina que confirmaba que el templo no era solo un edificio, sino la morada de Dios en la tierra. Salomón,
con humildad y reverencia, ofreció una oración de dedicación en la que reconoció la grandeza de Dios. Los cielos, aun los cielos de los cielos, no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Primeros Reyes 8:27. Con estas palabras, Salomón expresó el asombro ante la gloria de Dios y la certeza de que aunque el templo era un lugar digno para su presencia, Dios seguía siendo más grande que cualquier edificio hecho por manos humanas. A pesar de su grandeza y el impacto espiritual que tuvo, la construcción del templo de Salomón tuvo un costo humano y político. La utilización de trabajo forzado y la enorme deuda que Salomón adquirió para completar el templo sembraron las semillas para la futura división del reino. El templo, que debería haber sido un símbolo de unidad y paz, también se convirtió en un recordatorio del sacrificio y las tensiones que existían en la sociedad israelita. El templo de Salomón no perduró para siempre. Fue destruido por los babilonios en 586 a.C., pero su legado sigue siendo una de las historias más poderosas de la Biblia. La pregunta que dejó esta construcción y que sigue resonando a través de los siglos es la siguiente: ¿qué estamos construyendo hoy que perdurará más allá de nosotros? El Templo de Salomón fue una obra monumental que trascendió el tiempo y dejó una huella en la historia de Israel. Pero su destrucción también nos recuerda que lo que construimos hoy puede tener un impacto duradero, tanto positivo como negativo, en las generaciones futuras. ¿Qué estamos construyendo que será recordado en los siglos venideros? Si esta historia de fe, dedicación y sacrificio te ha inspirado, no olvides suscribirte a nuestro canal para descubrir más relatos fascinantes sobre la historia antigua, la fe y el impacto de las grandes civilizaciones. No te pierdas el próximo episodio.